Por accidente vi las fotos del viaje secreto de mi marido con su amante. Pero ¿quién las borró? Clara solo quería enviar un correo desde el portátil de su marido, pero encontró una carpeta secreta con fotos que no deberían existir. En ese instante, creyó que había descubierto todo. Se sintió fuerte, lista para enfrentarlo. Pero al día siguiente, las fotos habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. ¿Alguien más las borró? ¿Quién sabía lo que ella había visto? ¿Y por qué su cuñada ahora le sonreía de forma extraña? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Había noches en las que el silencio no reconfortaba, sino que oprimía. Clara se encontraba sola en la cocina, con una taza de té ya frío entre las manos, intentando descifrar esa ansiedad sutil que la acompañaba últimamente como una sombra. No era la primera vez que sentía que algo andaba mal, pero esa noche, la sensación era casi insoportable. Diego dormía en el cuarto, tranquilo como si no existiera culpa que lo atormentara. Fue entonces cuando, buscando distraerse de sus pensamientos, Clara tomó el portátil de él. No tenía intención de invadir su privacidad, o al menos eso se dijo a sí misma. Solo quería ver algo, cualquier cosa, para no sentir ese vacío. Lo encendió, lo dejó cargar. Luego, por mero hábito, abrió las carpetas del escritorio. Trabajo-Cancún-2019. Un nombre inofensivo, hasta que hizo doble clic. Las imágenes tardaron un segundo en cargar, pero bastó con una sola para que todo se rompiera. La pantalla le devolvió la sonrisa de Diego, no dirigida a ella, sino a otra. A Nuria, en un resort con fondo turquesa, ambos semidesnudos, entre copas de vino y caricias explícitas, mostraban una intimidad que no podía confundirse con amistad. La primera reacción de Clara fue cerrar los ojos, como si al no ver, pudiera borrar lo que había descubierto. Pero volvió a mirar. No eran solo una o dos fotos. Era una secuencia completa. Un viaje, un romance, una historia paralela. Todo registrado cuidadosamente. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento había comenzado esa traición? El corazón se le subió a la garganta mientras su mano temblorosa intentaba copiar las imágenes a un USB. Pero en un instante, como si el mismo infierno hubiera intervenido, la carpeta entera desapareció. Literalmente, la ventana se cerró sola. El sistema colapsó. Clara intentó buscarla de nuevo, escribir el nombre, rastrear en recientes, en papelera, en cualquier sitio. Nada. Todo había sido eliminado, como si nunca hubiera existido. Su mente entró en pánico, su respiración se aceleró. No sabía si llorar, gritar o despertar a Diego y confrontarlo ahí mismo. Pero no lo hizo. En su lugar, cerró el ordenador, lo dejó exactamente como lo encontró, y se quedó en el borde del sofá, abrazando sus piernas, sintiendo como el suelo comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies. Era como si una parte de ella hubiera muerto y aún no se diera cuenta. Ese tipo de traición no era solo emocional. Era una traición al tiempo compartido, a los planes, a las conversaciones nocturnas, a los domingos de sofá. Una puñalada disfrazada de rutina. ¿Cuánto tiempo llevaba Diego mintiéndole? ¿Cuánto de su matrimonio había sido real? ¿Y cuánto parte de un teatro bien ensayado? Clara quería entender, pero sobre todo, necesitaba encontrar la verdad. Porque si algo le sobraba en ese momento era la sensación de haber sido una extraña en su propia historia. Las lágrimas no brotaron. No todavía. Primero vino la furia muda. No dijo nada al día siguiente. Se vistió como siempre, sirvió el desayuno, escuchó los comentarios triviales de Diego sobre el tráfico y el trabajo, y asintió con una sonrisa mecánica. Dentro de ella, sin embargo, una Clara nueva comenzaba a despertarse. Una Clara que dudaba, que observaba, que ya no creía en las palabras dulces sin sustento. Su esposo había besado a otra mujer bajo el sol de Cancún mientras ella creía que él estaba en una conferencia. Ese pensamiento se repetía como un eco cruel. Porque Nuria, porque justo ella, que además se había hecho la simpática en varias cenas. Todo parecía cuidadosamente planeado. Cuando llegó a la oficina, se encerró en su despacho con la excusa de un proyecto urgente. Revisó otra vez su teléfono, sus correos, incluso su nube, por si alguna de esas fotos hubiera quedado sincronizada por accidente. Nada. Era como si esa noche hubiese sido un sueño, o una alucinación.
pero no lo era. Ella recordaba cada detalle: el vestido rojo de Nuria, la camisa havaiana de Diego, la copa de vino tinto, el fondo marino. ¿Y si alguien más había borrado esa carpeta? ¿Y si no fue un fallo del sistema? La paranoia se coló como un ladrón, silenciosa y persistente. Entonces recordó una conversación pasada, una en la que Diego había mencionado que su portátil estaba configurado para conectarse a una nube compartida del trabajo. ¿Podría alguien haber accedido remotamente? El pensamiento la alteró aún más. ¿Y si Nuria había descubierto que Clara vio las fotos? ¿Y si ella misma las había borrado para proteger a Diego, o a sí misma? De pronto, cada detalle reciente comenzó a cobrar otro sentido. La actitud distante de Diego, las bromas sutiles de Nuria, las noches en que llegaba tarde y no respondía mensajes. La superadora historia de amor que ella había idealizado parecía haberse derrumbado en segundos. Pero Clara no era ingenua. No se dejaría caer sin luchar. Aunque el dolor era profundo, había en ella una semilla de dignidad que no pensaba dejar morir. Su madre solía decir que a las mujeres se les puede romper el corazón, pero nunca el carácter. Y esa frase, que antes sonaba como un consuelo vacío, ahora resonaba como un himno. Clara respiró hondo, se peinó frente al espejo y decidió que seguiría actuando como si nada hubiera pasado. Al menos por ahora, porque si algo había aprendido es que, para ganar un juego, hay que saber cuándo mover las piezas. Y esta vez, el tablero sería suyo. Su plan no era claro todavía, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la esposa complaciente, la que confiaba ciegamente, la que justificaba ausencias. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada mirada, serían analizados. Estaba decidida a entender por qué había sido traicionada y qué papel jugaba Nuria en todo eso. Y más allá del dolor, de la rabia y del desconcierto, algo inesperado comenzaba a surgir. Un deseo profundo de superación. No por él, por ella, porque merecía la verdad. Y, sobre todo, merecía respeto. El día transcurrió entre tareas mecánicas y pensamientos fugaces. Clara sonrió a los clientes, firmó documentos, atendió llamadas. Pero en el fondo, cada sonrisa era un escudo. Y detrás del escudo, una mente que no descansaba. Estaba reconstruyendo una línea del tiempo, recordando fechas, viajes, ausencias, buscando conexiones. A lo lejos, la imagen de Diego con Nuria no se borraba. Era un fantasma que la seguía a cada paso. Y como todos los fantasmas, no se exorcizaba ignorándolo. Había que enfrentarlo. Esa noche, volvió a casa y abrazó a Diego al llegar, como si nada. Pero dentro de ese abrazo, su mente analizaba el olor, la reacción de él, la tensión en los hombros. Quería memorizarlo todo. No por amor, sino por estrategia. Diego notó un cambio, quizás, pero no dijo nada. Ella, en cambio, pensó, el primer paso ya está dado. Ahora es mi turno. Porque cuando una mujer herida decide abrir los ojos, nada ni nadie puede volver a engañarla con facilidad. El amanecer llegó como si no supiera nada. El sol atravesaba las cortinas con suavidad, y el aroma del café recién hecho invadía la cocina. Diego, impecablemente vestido, hojeaba el periódico como si el mundo no se hubiera desmoronado la noche anterior. Clara lo observaba desde el otro extremo de la mesa. Había algo cruel en su serenidad, en la forma en que comentaba las noticias del día, en la tranquilidad con que preguntó si dormía bien. Clara asintió. Su voz no tembló, ni una palabra de más. Aprendía rápido, porque cuando una mujer empieza a ver lo que antes ignoraba, ya no hay vuelta atrás. Cada frase que Diego pronunciaba ahora sonaba distinta, cargada de dobles sentidos, como si la traición se filtrara en cada sílaba. Clara no confrontaría. Aún no, no hasta tener certezas. Lo sabía. La impulsividad es un lujo que solo pueden darse los que no tienen nada que perder. Ella aún tenía algo muy valioso, el control. Por eso, sonrió, sirvió el desayuno y besó a Diego en la mejilla como siempre. Pero por dentro, su mente era un torbellino. Mientras él hablaba de reuniones y plazos, Clara pensaba en las fotos, en la carpeta que desapareció, en la sonrisa de Nuria. Una sonrisa demasiado perfecta, demasiado cómoda, como si supiera que jugaba con ventaja. ¿Y si Nuria no solo sabía que Clara había visto las fotos, sino que lo había planeado? El juego, definitivamente, era más complejo de lo que pensaba. En la oficina, la jornada transcurrió con lentitud forzada.
Clara respondía correos, firmaba papeles, coordinaba entregas. Pero cada paso la llevaba más cerca de un propósito claro: descubrir, entender, ver con claridad lo que antes solo intuía. Y como si el destino quisiera probar su temple, al final del día apareció Nuria. Radiante, sonriente, elegante. Llevaba una bolsa de regalo en la mano y una mirada que brillaba demasiado. «Pensé en ti», dijo, como si fueran viejas amigas. Clara aceptó el regalo con una sonrisa ensayada. Por dentro, todo su cuerpo estaba alerta. «Una vela aromática», explicó Nuria, «para que puedas relajarte un poco. Te he notado tensa últimamente». Clara quiso reír. ¿Tensa? Apenas empezaba. Nuria se quedó unos minutos de más. Habló de trivialidades, de una nueva serie en streaming, de su clase de yoga. Nada que Clara quisiera saber, pero todo lo escuchó con atención quirúrgica. No porque le interesara, sino porque cada palabra de Nuria parecía cuidadosamente escogida. Había algo artificial, una precisión emocional que solo tienen los que quieren manipular. «Deberíamos ir a almorzar juntas un día de estos», dijo Nuria antes de salir. Clara asintió. «Claro, cuando quieras». Pero algo en sus ojos ya no era inocente. Nuria salió como si nada. Clara se quedó con la bolsa entre las manos, intentando decidir si abrirla ya o quemarla sin mirar. Pero la curiosidad, esa que a veces arrastra al abismo, ganó. La vela era de lavanda. Clara la encendió, más por gesto que por deseo. El aroma llenó la sala en segundos, como una caricia irónica. Dentro de la bolsa, arrugado entre los papeles de seda, algo más llamó su atención. Un pequeño papel doblado. No tenía nombre, ni firma, ni fecha. Solo una frase escrita a mano. «Las mentiras tienen fecha de caducidad». Clara lo leyó varias veces. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Un recordatorio? Su mente se llenó de preguntas. El pulso se le aceleró. ¿Había sido Diego quien lo escribió? ¿Nuria? ¿Alguien más? La intriga era peor que la certeza. Porque las certezas duelen, sí, pero la duda tortura. Clara guardó el papel en su agenda. No sabía por qué, pero algo le decía que sería importante más adelante. Luego se quedó sentada, observando la llama de la vela. Una parte de ella quería arrancarse del cuerpo toda esa incertidumbre. Otra, más fuerte, entendía que estaba entrando en terreno peligroso, y que una vez dentro, no habría salida fácil. La traición no es un hecho aislado, es una grieta, y una grieta, cuando no se repara, se convierte en ruina. Clara estaba decidida a no ser la ruina de nadie, mucho menos de sí misma. Al día siguiente, en una reunión del equipo, Nuria se sentó justo al lado de Clara. Habló de métricas, de rendimientos, de creatividad, todo con una soltura que provocaba escalofríos. Como si no tuviera nada que ocultar, como si el viaje a Cancún, los besos, las fotos, fueran parte de otra vida. Clara la miraba de reojo, buscando fallas, contradicciones, gestos involuntarios. Pero Nuria era una actriz profesional. O tal vez, pensó Clara, simplemente no sentía culpa. Y eso la hacía aún más peligrosa. Porque una mujer que no teme las consecuencias es capaz de cualquier cosa. Clara sabía que debía ir con cautela. Esa noche, en casa, Diego estaba especialmente cariñoso. Le trajo flores, cocinó su plato favorito, puso música suave. Clara se dejó querer, no por debilidad, sino por estrategia. Porque cada gesto amable de Diego no hacía más que confirmar su culpa. Era como si supiera que algo se había roto, aunque no supiera cuánto. «Te noto distante últimamente», murmuró él. «Estoy cansada», respondió Clara, sin mirarlo a los ojos. Una media verdad es la mejor forma de esconder una guerra. Diego la abrazó por la espalda, pero ella sintió frío. Porque a veces el verdadero abismo está en los brazos que antes daban consuelo. Antes de dormir, Clara revisó por enésima vez el portátil de Diego. La carpeta no había reaparecido, pero en el historial reciente encontró algo que le dio escalofríos. Una búsqueda en Google, realizada a las 2:36 de la mañana, que decía cómo eliminar archivos permanentemente sin dejar rastro. Clara cerró la tapa del portátil con manos temblorosas. La traición ya no era intuición, era evidencia, pero aún faltaba entender por qué. ¿Por qué Nuria parecía tan dispuesta a ser descubierta? ¿Por qué Diego no ocultaba mejor sus huellas? ¿Era una trampa? ¿Un juego retorcido? Clara se acostó junto a él, en la misma cama.
pero el espacio entre ambos ya no era físico, era emocional, y era insalvable. La madrugada trajo un sueño inquieto. Imágenes de Diego y Nuria se mezclaban con frases confusas, risas que se apagaban, puertas que se cerraban. Clara se despertó empapada en sudor. Miró a Diego, dormido, ajeno, intacto, y supo que lo que venía no sería fácil, que el camino hacia la verdad sería oscuro, pero necesario, porque nadie puede amar desde la ceguera, y nadie merece vivir en una historia escrita por otros. Era hora de tomar el control, paso a paso, sonrisa por sonrisa, porque las más peligrosas son las que esconden cuchillos. Hay amistades que nacen del alma, otras de la conveniencia, y algunas, como la de Nuria con Clara, simplemente no deberían existir. Al principio, todo parecía una cortesía entre colegas. Coincidencias en los pasillos, saludos amables, alguna que otra charla en la máquina de café. Pero desde aquella noche maldita de las fotos, Clara ya no veía a Nuria con los mismos ojos. La sospecha se había instalado como una mancha que no se quitaba. Nuria, sin embargo, actuaba con una soltura que rozaba la provocación. La escribía fuera del horario laboral, le mandaba memes, incluso le preguntaba por la receta del pastel que había llevado a una reunión. Cada mensaje venía con un tono cómplice que a Clara le helaba la sangre. Un día, en medio de una pausa, Nuria se acercó al escritorio de Clara con su sonrisa de siempre. ¿Almorzamos hoy juntas?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Clara no tenía excusas, o no quería usarlas. Dijo que sí. Quería observarla de cerca, sentir su energía, detectar una fisura. El restaurante al que fueron era uno de esos sitios modernos con nombres impronunciables, donde todo parecía cuidadosamente diseñado para ser fotografiado. Nuria pidió sushi. Clara, una ensalada que no probó. La conversación fue ligera, pero cargada de subtextos. Nuria hablaba de viajes que soñaba hacer, y mencionó Cancún con una sonrisa contenida. Nunca he ido, dijo, bajando la mirada. Clara apretó la servilleta con fuerza. ¿Era sarcasmo? ¿Una provocación directa? Volviendo a la oficina, Clara comenzó a reconstruir mentalmente cada interacción pasada con Nuria. Las reuniones, los eventos sociales, las miradas. Y empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como Nuria evitaba a Sergio, como a veces tocaba a Diego con demasiada familiaridad, como siempre parecía saber más de lo que debía. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba incompleto. Esa noche, en casa, Clara sacó una vieja caja donde guardaba papeles y recuerdos, y encontró recibos, fotos y calendarios. Todo podía ser una pista. Se dio cuenta de que, en la semana del viaje a Cancún, Diego había dicho estar en Monterrey por un congreso. Había guardado el boleto del avión. Clara lo revisó, y ahí estaba, destino Guadalajara, no Monterrey. Fue entonces cuando decidió revisar los estados de cuenta de su tarjeta compartida. Nada llamativo, hasta que notó un gasto en un hotel de lujo durante los días del supuesto viaje laboral. El nombre, Hotel Playa del Sol. A Clara le temblaron las manos. Buscó el sitio web del hotel. Reconoció la piscina, el mismo fondo de las fotos. Confirmado. El golpe de realidad fue tan duro como liberador. Ya no eran solo imágenes fugaces en su mente. Era evidencia. No tenía las fotos, pero tenía pruebas. Las fechas, los pagos, la mentira estructurada. Y lo peor, Nuria había estado presente en muchas reuniones después de ese viaje, actuando como si nada. A la mañana siguiente, Clara fingió estar resfriada para no ir al trabajo. No porque no pudiera enfrentarlos, sino porque necesitaba pensar, respirar, decidir. En medio del silencio de la casa, volvió a repasar sus interacciones con Diego. Cómo le había contado sobre la rutina en Cancún sin saber que ella conocía cada rincón de ese hotel. Cómo había imitado gestos que seguramente usó con Nuria. Todo le parecía una copia mal hecha de una obra que nunca fue para ella. Era desgarrador, pero también revelador. Cada traición emocional es un espejo que te muestra quién realmente eres y quién ya no quieres ser. Más tarde, Nuria volvió a escribirle. ¿Estás bien? Te noté distante ayer. Clara no respondió. Necesitaba espacio, o tal vez estrategia. El silencio, en ese momento, era su mejor herramienta, porque cada palabra mal dicha podía delatarla. Por primera vez, comenzó a pensar como quien juega ajedrez, observando, anticipando, esperando. No con miedo,
sino con paciencia, porque lo que ahora se jugaba no era un simple descubrimiento, era su dignidad. Y Clara no estaba dispuesta a regalarla por una confrontación impulsiva. Quería más, verlos caer por su propio peso, y si era posible, hacerlo con elegancia. Ese día por la tarde, cuando Diego llegó a casa, Clara ya había tomado una decisión: seguir fingiendo, al menos por un tiempo. Diego la saludó como siempre, le contó sobre un problema con el proveedor, y luego se encerró en su estudio. Clara lo escuchó hablar por teléfono, reírse, soltar un te extraño también. La sangre se le heló. No tenía grabadora cerca, no tenía forma de registrar esa conversación, pero la frase se le clavó en el pecho. Te extraño también. ¿Cuántas veces había dicho eso mientras ella preparaba la cena, cuidaba de los pagos, de los detalles cotidianos? Al día siguiente, Clara decidió ir a la oficina, pero no a trabajar. Quería ver, oler, palpar el ambiente. Y ahí estaba Nuria, otra vez perfecta, saludándola como si nada. Pero esta vez, Clara no era la misma. Había en ella una calma diferente. No de resignación, sino de decisión. Sabía que lo que venía sería complicado, pero también sabía que el dolor había activado algo en su interior que llevaba años dormido. Esa sensación superadora de quien sabe que no quiere seguir donde no es valorada. De quien, después del golpe, se levanta con otra mirada. Una más firme, una que no perdona fácilmente. En la cafetería, Nuria se acercó nuevamente. ¿Todo bien?, preguntó, con su tono habitual. Clara sonrió. Sí, todo en orden. Solo estoy más callada últimamente. Nuria asintió, pero algo en su expresión cambió. Como si sospechara, como si entendiera que el juego se estaba desmoronando. Clara notó un leve temblor en su mano al sostener la taza. Una grieta, la primera, y fue en ese instante cuando supo que iba por buen camino. La máscara de Nuria no era tan sólida como parecía, y las amigas falsas, tarde o temprano, se delatan solas. Esa noche, antes de dormir, Clara escribió en su diario una sola frase: ya no temo perder lo que nunca fue real. Cerró el cuaderno con fuerza, se miró al espejo, y por primera vez en semanas, no sintió tristeza. Sintió determinación. La traición duele, sí, pero también enseña. Y Clara estaba aprendiendo a una velocidad que ni ella misma imaginaba. Ya no era una mujer engañada, era una mujer despertando. Y los que despiertan no vuelven a cerrar los ojos. Con la serenidad de quien se ha puesto una máscara a medida, Clara esperó la oportunidad perfecta. Esa noche, después de una cena tranquila, con velas y música suave, miró a Diego a los ojos y preguntó: ¿qué hiciste aquella semana que estuviste en Monterrey? La pregunta salió como un suspiro, sin agresividad. Diego ni se inmutó. Una locura de trabajo. Ni tiempo tuve de ver la ciudad. ¿Por qué lo preguntas? Clara encogió los hombros. Solo curiosidad. Lo observó servirse una copa de vino. El mismo vino que, semanas atrás, había aparecido en las fotos que ya no existían. ¿Coincidencia o provocación? Clara no estaba segura de nada, salvo de una cosa: las mentiras empiezan con frases suaves, pero terminan gritando por sí solas. Diego mencionó, como al pasar, que había compartido la habitación con un colega para ahorrar gastos. Luis, el de marketing, dijo, como quien menciona un hecho irrelevante. Clara sonrió, asintió y cambió de tema. No insistió. Aprendía a dominar el arte del silencio útil. Esa noche, esperó a que él se durmiera y buscó en sus papeles viejos. No había ninguna mención de Luis en los recibos, tampoco en sus correos. Pero sí encontró un itinerario de vuelo guardado por error en una carpeta de presentaciones. Destino: Cancún. Clara sintió que el estómago se le cerraba. Ya no eran solo fragmentos. Cada hallazgo era una gota más en un vaso que estaba a punto de derramarse. Y aún así, decidió esperar. Porque el que sabe, domina. Y el que actúa sin pruebas, pierde. A la madrugada, su celular vibró. Clara se levantó sobresaltada. Era un correo, sin remitente visible, con un asunto inquietante. Necesitas saber la verdad. Al abrirlo, el cuerpo de mensaje estaba en blanco. Solo había un archivo adjunto. El nombre era simplemente prueba. Clara lo descargó con rapidez, sintiendo un vértigo creciente. Hizo clic, pero el archivo no abrió. Contenido dañado o eliminado. Lo intentó de nuevo. Nada, como si algo o alguien hubiera intervenido en el último segundo. El sudor le corría por la espalda. ¿Qué era eso?
¿Una advertencia? ¿Un intento de ayuda? ¿O una trampa más dentro de este laberinto de engaños? El miedo que sintió no fue por el contenido en sí, sino por la idea de que alguien estuviera moviendo las piezas desde las sombras. El nivel de manipulación era más profundo de lo que imaginaba. Se sentía observada, vulnerable. ¿Podía ser Nuria quien enviara ese archivo? ¿O alguien más? Por primera vez, la idea de que había más personas involucradas la golpeó con fuerza. El superador camino que estaba empezando a recorrer se volvía más oscuro. Pero Clara ya no podía dar marcha atrás. Tenía que seguir, aunque doliera, aunque quemara. Porque hay dolores que se soportan si se sabe que al final viene la libertad. Y Clara estaba decidida a alcanzarla, cueste lo que cueste. Al día siguiente, al llegar a la oficina, Nuria la recibió con una sonrisa sutil. ¿Dormiste bien?, preguntó, con un tono suave, casi maternal. Clara sintió una náusea inmediata. Lo justo, respondió. Nuria insistió. A veces los sueños nos dicen cosas. A mí anoche me hablaron de ti. Clara no respondió. Se limitó a mirarla. En esos ojos cafés, antes comunes, ahora había algo que no podía definir. ¿Culpa? ¿Juego? ¿Advertencia? Nuria le entregó un dossier con informes y se alejó. Clara sintió que esa breve conversación tenía más contenido que todos los emails de la semana. Y entendió algo, Nuria sabía. Y quería que Clara también lo supiera. En una pausa, Clara decidió revisar de nuevo su bandeja de entrada desde el portátil del trabajo. El misterioso correo aún estaba allí, pero al intentar reenviarlo a otra cuenta, el sistema lo bloqueó. Acceso denegado. Posible archivo peligroso. Clara frunció el ceño. ¿Quién tenía ese poder? ¿Cómo podía alguien borrar algo que ni siquiera había sido leído del todo? Sentía que se movía en un tablero donde todos conocían las reglas, menos ella. Y esa sensación no solo era humillante, era peligrosa, porque la traición deja heridas, sí, pero también siembra desconfianza incluso hacia lo más básico, el aire, las miradas, los gestos. Esa noche, frente al espejo, Clara se miró largo rato. No era la misma de hace un mes. Sus ojos estaban más firmes, su mandíbula más tensa. No era solo tristeza, era otra cosa, algo nuevo, una furia contenida, pero también una voluntad férrea de no dejarse consumir por la rabia. Clara no quería convertirse en víctima ni en vengadora. Quería ser libre, y para lograrlo, necesitaba cada fragmento de verdad. Porque la verdad, aunque duela, libera. Porque solo enfrentándola podría soltar esa jaula de mentiras en la que había vivido sin saberlo. En su mente, Clara repasaba los hechos, las fotos que desaparecieron, la reserva del hotel, el perfume de Nuria en el abrigo de Diego, el archivo eliminado, el mensaje sin remitente. Todo apuntaba a un plan mucho mayor. Y ahora ya no se trataba solo de una infidelidad. Era algo más estructurado, más turbio, y quizá más antiguo de lo que imaginaba. Clara no sabía con certeza cuánto duraría esa farsa, pero sí entendía que cada día la acercaba más a la revelación final. Y esa revelación tendría consecuencias, de las que cambian la vida, de las que no tienen marcha atrás. Cerró los ojos por un instante. Recordó a su madre diciendo que una mentira es como una mancha de tinta. Siempre deja rastro, aunque la laves 1000 veces. Esa frase resonó como una campana. Clara ya no buscaba explicaciones. Buscaba rastros. Quería saber cuántas mentiras más le habían contado, cuántos silencios habían servido de escondite. No era solo por Diego, ni siquiera por Nuria. Era por ella, por su dignidad, por su necesidad de volver a confiar en el futuro, en alguien. Porque la traición no mata el amor, pero mutila la confianza. Y esa es la herida que más tarda en sanar. El sueño la venció tarde, con sobresaltos. Soñó con fuego, con papeles que se quemaban, con voces que se perdían entre susurros. Al despertar, no supo si lo que había soñado era advertencia o síntoma. Pero tenía claro una cosa, ya no había vuelta atrás. La primera gota de veneno había entrado en su sistema, y lo había contaminado todo. Su visión, su fe, su rutina. Pero también había despertado. Porque el veneno destruye, pero también obliga a sobrevivir. Y Clara, ahora más que nunca, quería sobrevivir con dignidad. No importaba cuánto doliera el proceso. No importaba si debía fingir por un tiempo más. El juego acababa de comenzar. ¿Y tú? ¿Intentarías perdonar una traición así o ya empezarías a planear tu salida? Cuando el silencio empieza a doler más que la verdad.
Hay dolores que no hacen ruido. Son los que se alojan en el pecho y se disfrazan de cansancio. Clara llevaba días caminando con un nudo en la garganta, con la certeza de que su vida había dejado de ser suya. Era una actriz en una obra que no había escrito, repitiendo escenas que ya no le creía a nadie. Esa mañana, sin avisar, apareció Sergio. El hermano de Diego siempre había sido más discreto, más observador. Traía unos documentos para firmar, pero al ver el rostro apagado de Clara, se quedó inmóvil por un segundo. ¿Estás bien?, preguntó, sin rodeos. Clara dudó. Su primer impulso fue decir que sí, pero su mirada la traicionó. Solo un poco cansada, murmuró. Sergio no insistió, pero tampoco se fue. Se sentó en la cocina, aceptó un café, y por primera vez en años, se quedaron a solas sin prisas. La conversación fue ligera al principio: trabajo, clima, recuerdos familiares. Pero Clara sentía que él la observaba distinto. No con lástima, con atención, como quien ha notado algo que los demás no ven. Cuando Diego apareció en el umbral de la puerta, todo volvió a la normalidad. Charla entre hermanos, bromas, planes de fin de semana. Clara volvió a ponerse la máscara. La mujer perfecta, la esposa sonriente. Pero algo en la forma en que Sergio la miró al despedirse le quedó grabado. Un gesto leve, como diciéndose que estás actuando. Esa noche, Clara se quedó pensando en esa mirada. Había en ella una mezcla de tristeza y comprensión que la hizo sentir menos sola. No es que confiara en Sergio de inmediato, pero por primera vez en semanas, sintió que alguien podía verla más allá de su fachada. Nuria, por su parte, seguía apareciendo con regalos, sonrisas y frases llenas de veneno. A veces hay que vivir con lo que no se dice. Le soltó un día, sin contexto. Clara la miró fijo. Y a veces lo que no se dice, se pudre por dentro, respondió. Era la primera vez que se atrevía a contestarle sin disfraz. Nuria se rió nerviosa y cambió de tema. Pero Clara sintió que había ganado algo, terreno emocional. Al volver a casa, Clara encontró un sobre en su escritorio. No tenía remitente. Dentro, una tarjeta simple con una frase escrita a mano. No está sola. Nada más. No había firma, ni indicio de quién lo había dejado. Pero el mensaje le dio un vuelco al alma. ¿Sergio? ¿Nuria? ¿Alguien más? El juego psicológico estaba alcanzando nuevas profundidades. Clara no sabía si confiar en nadie, pero guardó la tarjeta como un talismán. Porque a veces, una frase a tiempo puede ser una cuerda en medio del abismo. Y ella necesitaba agarrarse de algo, de lo que fuera, para no caer. Los días siguientes transcurrieron como una coreografía ensayada. Diego seguía con su rutina impecable. Clara lo observaba todo. Cada llamada, cada excusa, cada perfume. Aprendió a moverse entre las sombras de su propia casa. Y descubrió que el silencio, bien usado, puede ser un arma poderosa. No necesitaba gritar ni exigir explicaciones. Bastaba con callar y observar. Porque cuando alguien miente, teme el silencio más que las preguntas. Y Clara se volvió experta en ese arte. Cada noche, Diego se volvía más inquieto. ¿Estás rara?, preguntó una vez. Clara sonrió. Estoy pensando en cambiar de look, dijo. Y él se quedó callado, como si intuyera que algo más se movía bajo la superficie. Sergio volvió a aparecer días después, con una excusa débil: entregar un libro que Clara había mencionado una vez. Ella lo invitó a pasar. La conversación esta vez fue más íntima. Él le habló de su divorcio, de cómo las apariencias destruyen por dentro. Clara lo escuchaba como si cada palabra fuese un espejo. Uno se acostumbra a fingir tanto, que al final olvida quién es, dijo él. Clara bajó la mirada. No quería llorar, no frente a él, pero Sergio se acercó, le tocó la mano suavemente, y agregó: no tienes que decir nada, solo quería que lo supieras. Clara no respondió, pero algo dentro de ella se quebró, no de dolor, de alivio. Esa noche, al escribir en su diario, Clara anotó una frase nueva: no necesito gritar, solo observar. La traición había dejado de ser un puñal, ahora era una brújula. Y ella la usaría para orientarse hacia su libertad. Empezaba a entender que el poder no está en la rabia, sino en la estrategia. Que no se trata de explotar, sino de golpear cuando menos lo esperan. Y mientras todos pensaban que ella seguía dormida en su tristeza, Clara diseñaba, paso a paso, su renacimiento. Un plan silencioso, emocional, pero letal en su precisión. En el trabajo, Nuria empezó a comportarse con menos naturalidad.
Tal vez intuía el cambio. Tal vez era paranoia. Pero comenzó a mirar a Clara con menos soltura, como si ya no pudiera jugar con su expresión. Clara, en cambio, se mostraba más segura, más firme. Hacía preguntas capciosas, dejaba frases en el aire. Y cada vez que Nuria bajaba la guardia, Clara tomaba nota mental. La máscara de amiga comenzaba a desmoronarse. No hacía falta una confrontación directa. Bastaba con plantar dudas. Y Clara, sin saberlo, se estaba convirtiendo en una estratega emocional. En medio de todo, Sergio seguía presente. Discreto, pero constante. Le enviaba mensajes cortos. ¿Cómo estás hoy? Estoy aquí si necesitas hablar. No olvides que mereces paz. Clara no sabía cómo sentirse. Agradecida, sí, pero también confundida. Porque el dolor no solo había fracturado su relación con Diego, también había abierto una grieta en su corazón donde podía colarse la esperanza. Y eso, aunque hermoso, también daba miedo. Porque amar otra vez es atreverse a confiar. Y ella aún estaba aprendiendo a confiar en sí misma. Una noche, en una cena familiar, Clara observó a Diego y a Nuria cruzar una mirada rápida. Una que nadie más notó. Pero ella sí. En ese segundo, supo que aún estaban involucrados. Que todo seguía. Que su paciencia no había sido en vano. Al llegar a casa, Clara encendió una vela, la misma que le regaló Nuria, y escribió 3 palabras en su cuaderno. Estoy casi lista. La Clara de antes habría explotado. Esta, la nueva Clara, sabía que el silencio también es una declaración. Que cuando se dice poco, se puede cambiar todo. Hay olores que no se olvidan. Algunos por lo placenteros. Otros, porque traen consigo la certeza del engaño. Clara preparaba la mesa con movimientos automáticos, en piloto automático. Diego llegó tarde, como de costumbre. Pero algo fue distinto esa noche. Al colgar su abrigo en la entrada, una ráfaga de perfume dulce, floral y penetrante se esparció por la sala. No era el habitual, no era el suyo. Clara lo conocía bien, lo había olido antes. En Nuria, en su cuello, cuando la saludaba, en sus cartas perfumadas, en su abrazo forzado de hace unos días. Fue como un golpe sutil, pero certero. Una pista más, una grieta más. No dijo nada, solo se acercó a Diego y lo abrazó, como quien desea reconectar. Pero en realidad, lo hizo para confirmar. El perfume estaba en su cuello, en su ropa, en su piel. No era una coincidencia, no era un resto de oficina, era una marca de territorio. Clara se alejó lentamente, fingiendo ternura. Hueles distinto hoy, comentó, con una sonrisa ligera. Diego rió. Cambié de colonia. ¿Te gusta? Clara asintió. Es femenina. Él se encogió de hombros. Seguro es el ambientador del coche. Clara no respondió, porque sabía que cada excusa que él daba era un clavo más en el ataúd de su confianza. Al día siguiente, Nuria apareció con una blusa nueva y el mismo perfume. El mismo. Clara lo detectó desde el primer paso dentro de la oficina. No era casualidad. Nuria la saludó con un beso en la mejilla, como siempre. Clara sonrió, y por dentro, anotó. Cada gesto, cada frase, cada coincidencia dejaba de ser casual para convertirse en prueba, en datos, en hechos. Y esa fue la mañana en que Clara decidió no solo seguir observando, sino provocar. Sembrar ella también. Entró al despacho de Nuria con un café. Sonrió. Hoy hueles igual que mi marido anoche, dijo con naturalidad. Nuria palideció por un segundo, y luego fingió una carcajada. ¡Qué coincidencia!, respondió. Pero ya era tarde. El temblor en su voz la había delatado. Clara salió del despacho sintiéndose fuerte, como si, por primera vez, llevara las riendas de algo. Ese día no fue como los demás. Clara caminaba diferente, hablaba diferente. Ya no era la esposa engañada. Era la mujer que sabe lo que vale y decide qué hacer con eso. Diego, por su parte, parecía cada vez más distraído. Más torpe. Le costaba sostener las mentiras. Te noto callada, le dijo esa noche. Pienso mucho últimamente, respondió ella. ¿En qué?, preguntó él. En cómo los perfumes dicen más de una persona que sus palabras. Diego sonrió, confundido, pero algo en su mirada revelaba inquietud. Esa misma noche, Clara recibió un mensaje anónimo. 3 palabras. Nada más. Pero suficiente para helarle la sangre. Él no miente. Aún. Sin firma. Sin número identificable. Clara se quedó mirando la pantalla durante minutos.
¿Qué significaba eso? ¿Una advertencia? ¿Una ironía? ¿Un juego? Se le revolvió el estómago. El mensaje no parecía de Nuria, ni de Sergio. Tenía otro tono, otro código, más críptico, más inquietante. ¿Quién sabía tanto como para escribir eso? ¿Y por qué ahora? Clara respiró hondo. Sabía que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaba, pero también que no estaba sola. O al menos, eso quería creer. Decidió mostrárselo a Sergio. Sin contexto, sin detalles. Solo el mensaje. Él lo leyó y frunció el ceño. ¿Quién podría escribir algo así?, preguntó. Clara negó con la cabeza. No tengo idea. Sergio la miró con preocupación. Clara, estás entrando en un terreno muy oscuro, y sola es más difícil salir. Ella lo sabía, pero también sabía que si se detenía ahora, perdería todo lo avanzado. Prefiero caminar a oscuras que vivir con los ojos vendados. Sergio no dijo nada más, pero sus ojos hablaban por él. Había admiración, y también miedo. Miedo por ella. La tensión comenzó a hacer estragos. Clara soñaba con laberintos, con puertas cerradas, con teléfonos que sonaban pero no contestaban. Se despertaba cansada, ojerosa, pero no aflojaba. Cada día sumaba un dato más. Una actitud, una incoherencia. Era como armar un rompecabezas sin saber cuántas piezas faltaban, y sin saber si alguna vez lo completaría. Pero había algo más fuerte que la frustración, la necesidad de verdad. Porque cuando te han mentido tanto, lo único que cura es la certeza. Y Clara, aún entre sombras, no pensaba renunciar a ella. Nuria seguía con sus juegos de sonrisas envenenadas. Pero algo había cambiado. Ya no era tan segura. Se confundía más. Tartamudeaba. Olvidaba detalles. Como si el disfraz comenzara a pesarle. Clara, en cambio, se mostraba cada vez más firme, más observadora. Ya no reaccionaba a las provocaciones. Ya no le temblaban las manos. Había cruzado un umbral invisible, el del empoderamiento silencioso, ese que no se grita, pero se siente, y que transforma a las víctimas en estrategas. Nuria lo notaba, Diego también, y eso comenzaba a inquietarlos. Una tarde, en la sala de reuniones, Nuria dejó caer su celular al suelo. Clara, al recogerlo, vio de reojo un mensaje en pantalla. No lo hagas hoy. Está muy atenta. No alcanzó a ver el remitente, pero esa frase bastó. ¿De qué hablaban? ¿Qué iban a hacer? ¿Y por qué alguien más la advertía a Nuria sobre ella? El juego se tornaba más turbio, más denso. Clara entendió que no era solo un triángulo amoroso. Era algo más profundo, más retorcido, como si estuviera dentro de una telaraña tejida hace mucho, y recién ahora comenzara a entender su tamaño. Esa noche, frente al espejo, Clara se roció el mismo perfume que había olido en Diego. Lo usó a propósito. Quería ver su reacción. Y funcionó. Diego la miró desconcertado. ¿Desde cuándo usas eso?, preguntó. Clara sonrió. Desde que quise saber cómo huele la mentira. Diego no supo qué decir. Y en ese instante, Clara supo que estaba ganando. Que el miedo había cambiado de bando. Que ya no era ella quien caminaba en puntas de pie. Ahora, eran ellos los que temían su silencio, su calma, su sonrisa que ya no era de amor, sino de estrategia. Hay conversaciones que comienzan con frases comunes, pero que en realidad son puertas abiertas al alma. Clara se encontró con Sergio una tarde cualquiera, en la entrada del edificio donde ambos trabajaban. Él bajaba de su coche, ella regresaba de una reunión. ¿Un café?, preguntó él, sin segundas intenciones. Clara dudó por un instante, pero algo en la tranquilidad de su voz la convenció. Fueron a una cafetería cercana, pequeña y discreta, donde la música era baja y el ambiente, casi íntimo. El primer sorbo de café supo distinto, no por el sabor, por la compañía. Sergio hablaba con una calma que desarmaba, y por primera vez, Clara no sintió la necesidad de fingir, ni de sonreír por educación. Al principio, la charla giró en torno al trabajo, a anécdotas familiares, a recuerdos vagos. Pero luego, Sergio bajó el tono y dijo, casi en susurro, «Te veo distinta, Clara, ¿te pasa algo?». Ella se quedó en silencio. Quiso responder que no, que todo estaba bien, pero se cansó de mentir. «¿Nunca sentiste que tu vida no era tuya?», preguntó ella, sin mirar. Sergio asintió. «Sí, cuando estaba casado. Me di cuenta tarde, pero lo sentí». Clara lo miró. En sus ojos había honestidad. No lástima, no morbo,
solo verdad. Y eso, en medio del caos, era un refugio. Clara suspiró, como quien suelta una piedra del alma. No le contó todo. Aún no, pero sí dejó escapar frases que no había dicho en voz alta. Siento que vivo con un desconocido. Ya no confío ni en mis propios recuerdos. No sé si estoy loca o demasiado lúcida. Sergio la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo con firmeza, no estás loca. Estás viendo lo que siempre estuvo ahí, y eso da miedo. Clara sintió un escalofrío. Porque sí, eso era. Miedo, no al dolor, al despertar. Porque cuando uno empieza a ver, ya no puede cerrar los ojos. Y lo que antes parecía normal, ahora se revela como una cadena invisible. Clara sorbió el café con manos frías. Después de aquella charla, algo cambió. Sergio comenzó a escribirle mensajes cortos. Frases de aliento, reflexiones. Lo que callas te hace ruido por dentro. Confía en tu intuición. Nadie merece vivir con dudas eternas. Clara los leía y sentía un calor inesperado. No era enamoramiento, era compañía. Era saber que, aunque estaba rodeada de mentiras, había al menos una verdad limpia cerca. Y eso bastaba para no caer. Sergio no presionaba, no exigía, no invadía. Solo estaba ahí, presente, constante. Clara empezaba a buscar sus mensajes como quien busca una linterna en medio de la oscuridad. Una noche, mientras cenaban en familia, Diego hizo un comentario sarcástico sobre Sergio. Algo como el hermano filósofo. Clara sintió rabia, pero no lo mostró, porque entendía que Diego intuía. Intuía que ella ya no estaba tan sola, que había alguien más cerca de su alma, y eso lo descolocaba. A veces, el poder de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que su esposa ignora. Y Diego empezaba a perder ese poder. Clara lo notaba en sus gestos, en cómo ya no era tan altivo, en cómo, sin saber por qué, la miraba diferente, con temor disfrazado de cariño. Clara comenzó a escribir de nuevo. No poesía, ni cartas, pensamientos, ideas, planes. Cada palabra escrita era un paso hacia sí misma. Y en medio de esas líneas, a veces, aparecía el nombre de Sergio. No con pasión, con agradecimiento, con calma, con esa sensación emocionante de encontrar un faro en la tormenta. Un día, él le preguntó, ¿qué harás cuando tengas todas las respuestas? Clara se quedó pensando. No lo sé, pero sabré que no quiero más. Y él sonrió. Con eso basta. Fue una frase simple, pero profunda. Clara la guardó como un mantra. La relación con Nuria se volvió más tensa. Ella notaba el cambio y empezó a incomodarse. Sus bromas ya no hacían reír. Sus regalos eran rechazados con cortesía. Clara había dejado de jugar su juego. Ahora tenía uno propio. Y en ese tablero, Nuria perdía control. Sergio, desde lejos, también lo notaba. Y aunque no conocía todos los detalles, entendía que Clara se estaba empoderando. Que la traición la había roto, sí, pero también la estaba reconstruyendo. Y que en medio de ese proceso, él era testigo. Y quizá, algo más. Un día, Clara recibió una llamada anónima. No dijo nada al principio, solo respiración al otro lado. Luego, una voz distorsionada. Te vas a arrepentir si sigues hurgando. Y colgó. El miedo fue instantáneo, pero también la furia. ¿Quién era? ¿Nuria? ¿Diego? ¿Alguien más? Clara se sintió expuesta, vulnerable, pero no se detuvo. Llamó a Sergio, le contó. Él escuchó, y su respuesta fue firme. No te detengas. Quien amenaza, teme. Y el que teme, pierde. Clara lloró por primera vez. De rabia, de angustia, de alivio, porque no estaba sola. Y eso, en medio de tanta traición, era todo. Sergio comenzó a ayudarla con pequeñas cosas. Revisar correos, analizar movimientos, buscar incoherencias. Clara se sorprendía de su claridad, de su forma de conectar detalles. Y, sin querer, empezaron a pasar más tiempo juntos. Una tarde, después de revisar un documento, sus manos se rozaron. Fue un contacto leve, pero eléctrico. Ambos se miraron. Nadie dijo nada, pero el silencio habló. Clara se fue con el corazón acelerado. No por la culpa, por la posibilidad. Porque a veces, en medio de la destrucción, nace una semilla. Pequeña, frágil, pero viva. Desde entonces, Clara se permitió sonreír en privado. No por Diego, no por venganza, por ella, porque empezaba a reconocerse.
a quererse, a desear más. Sergio era una presencia suave, pero firme. Y eso era justo lo que necesitaba. Alguien que no la salvara, sino que la acompañara mientras ella misma se salvaba. Clara aún no sabía qué haría con todo lo que sentía. Pero sabía una cosa, no volvería a ser la misma. Jamás. Y eso, en medio del caos, era su primera victoria. Toda gran mentira necesita una buena puesta en escena. Y Diego lo sabía. Por eso organizó una cena en casa, con amigos cercanos, colegas de trabajo y algunos rostros conocidos. Clara, como buena anfitriona, se encargó de cada detalle. Los manteles, el menú, la música de fondo. Pero esta vez, cada gesto suyo era una actuación medida. Detrás de cada sonrisa, había una trampa emocional tendida con sutileza. Nuria también estaba invitada, claro. Llegó elegante, con un vestido rojo que parecía gritar «mírenme». Clara la saludó con cortesía, pero sus ojos no pestañearon. Había aprendido a mirar sin mostrar lo que pensaba. Esa noche, los espejos de la casa reflejaban más que sus rostros. Reflejaban el teatro en que vivían. Durante la cena, Diego se mostraba encantador, elocuente, como si su vida fuera una historia perfecta. Clara notaba cómo miraba a Nuria de vez en cuando. Eran segundos, pero ella los captaba todos. En la mesa, las conversaciones iban y venían. Risas, anécdotas, brindis. Pero para Clara, todo era un campo minado de palabras. Cualquier comentario podía ser una pista. Cualquier silencio, una confesión. Ella hablaba poco, pero con precisión. Y Nuria, por primera vez, se mostró inquieta. Soltó un par de frases contradictorias. Confundió fechas. Mencionó un restaurante en el que, supuestamente, nunca había estado. Clara notaba mentalmente cada error. Al final de la cena, Nuria se ofreció a servir los postres. Clara aceptó, pero cuando Nuria le entregó su plato, lo hizo con una frase en voz baja. Nada como servir a quien más lo merece. Clara sonrió. Gracias. Yo también creo en la justicia. Fue un momento tenso, pero disfrazado de cortesía. Diego, distraído hablando con un colega, no notó nada, o prefirió no hacerlo. Clara, sin embargo, ya estaba cansada de fingir que no entendía. Esa noche, algo en ella hizo clic. Ya no era suficiente con sospechar. Era hora de actuar. Y para eso, necesitaba pruebas. Reales. Irrefutables. Al terminar el evento, Clara agradeció a todos. Diego la abrazó, orgulloso. «Eres la mejor anfitriona», dijo. Ella sonrió. Por dentro, sentía náuseas. No por él, por la hipocresía. Esa que se camufla en cenas de gala, en abrazos fríos, en alianzas que ya no significan nada. Esa noche, cuando todos se fueron, Clara revisó los vasos, los platos, el ambiente. Buscaba algo, una pista, una señal. No encontró nada, pero sí notó que Nuria había dejado su celular por error en la encimera de la cocina. Lo tomó. Dudó, pero algo dentro de ella gritó. Ahora. Intentó desbloquearlo. No pudo, pero lo conectó al ordenador. Tal vez, solo tal vez, encontraría algo. Fue Sergio quien la ayudó al día siguiente. No preguntó demasiado. Solo dijo, déjamelo unas horas. Clara esperó con el corazón acelerado. Y al caer la tarde, él volvió con un pendrive en la mano. No pude entrar al teléfono, pero encontré esto en una copia automática que se había hecho en la nube. Clara tomó el dispositivo con manos temblorosas. Lo conectó a su laptop. Y ahí estaban. Correos, fotos, conversaciones, fechas, coordinaciones. Diego y Nuria planificando viajes, encuentros, coartadas. Todo detallado. Clara sintió una mezcla de rabia, alivio y asco. Por fin tenía pruebas, pero también confirmaciones que partían el alma. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó leyendo cada mensaje, cada palabra dulce que Diego le decía a Nuria mientras fingía amor en casa, cada frase que ella creyó única y que él había repartido como un vendedor de afecto barato. Fue devastador, pero también liberador, porque cuando ya no queda nada que idealizar, se puede empezar a reconstruir. Clara escribió en su diario, esto ya no es dolor, es evidencia. Y al día siguiente, imprimió todo. Cada página, cada conversación, las guardó en un sobre rojo y lo escondió en el fondo de su armario, porque aún no era el momento, pero pronto lo sería. Nuria se mostró más nerviosa en los días que siguieron. Intuía algo. Clara la observaba,
Sabía que ese tipo de personas no soportan el control ajeno. Nuria intentó acercarse, hacer preguntas, insinuar cosas, pero Clara no cayó. La dejaba hablar. La dejaba pensar que aún tenía poder, porque entendía una verdad simple pero poderosa. La máscara ajena se cae sola cuando dejas de reaccionar. Sergio, mientras tanto, se convirtió en su cómplice silencioso. No hablaban de todo, pero con miradas, con silencios compartidos, con gestos pequeños, tejían una alianza fuerte. Clara ya no se sentía sola. Y eso, en medio de la guerra emocional, era un regalo. Una tarde, Sergio le entregó otro sobre. Son correos internos de la empresa. Diego desvió fondos para cubrir uno de sus viajes. Está todo aquí. Clara lo tomó sin palabras. Sabía que eso era más que una traición matrimonial. Era deslealtad profesional, un abuso de poder, un patrón. Clara sintió como todo se alineaba. Ya no era solo su dolor personal. Era una verdad que merecía ser dicha. Y pensó, haré justicia, pero a mi manera. Porque vengarse no era suficiente. Ella quería exponer, dejar sin máscaras a quienes habían hecho de la mentira su segunda piel. Ese fin de semana, Diego propuso un viaje. Tú y yo solos. Lo necesitamos. Clara fingió entusiasmo. Dijo que sí, y comenzó a planear su jugada final. Tenía todo, las pruebas, la información, los aliados. Solo faltaba el escenario, el momento exacto, porque en toda obra de teatro, el último acto es el que se recuerda. Y Clara quería que ese final fuera inolvidable, no por rencor, sino por dignidad, por todas las noches que lloró en silencio, por cada sonrisa que fingió, por cada vez que creyó que el amor justificaba el engaño. Y mientras planificaba, Sergio la abrazó en silencio una tarde. Ella no se apartó, no dijo nada, pero en ese abrazo, entendió que el amor no siempre es tormenta. A veces es refugio, un refugio donde uno se reencuentra con lo que perdió. Y Clara empezaba a recuperar algo que ni sabía que le faltaba, su paz. ¿Y tú? Cuando una traición es revelada, ¿prefieres callar, vengarte o perdonar para no volver a confiar jamás? No siempre se elige con quién compartir las heridas. A veces, simplemente sucede. Clara y Sergio pasaron la tarde más silenciosa y significativa de todas. Sentados uno al lado del otro, sin necesidad de palabras innecesarias, revisaban carpetas, correos impresos, notas sueltas. Eran piezas de un rompecabezas doloroso. Cada archivo era una confirmación más de la traición. Pero esta vez, Clara no lloraba. Estaba concentrada. Con cada dato, sentía que el control regresaba a sus manos. Sergio la miraba de vez en cuando, como asegurándose de que no se rompiera por dentro. Pero Clara ya no era la misma. No era la mujer derrotada que la había visto semanas atrás. Ahora era otra, más fuerte, más decidida, más viva. A pesar del caos, había momentos breves de calma, pequeños silencios que hablaban por sí solos. En uno de ellos, sus manos se tocaron por accidente, y no se apartaron de inmediato. Fue un contacto leve, pero lleno de electricidad. Clara sintió el pulso acelerarse, no por pasión desbordada, por conexión, por algo que nacía sin permiso, pero con fuerza. Sergio la miró, sin decir nada. Ella bajó la vista. No era el momento, pero el gesto quedó suspendido en el aire, como una posibilidad, como un futuro aún sin nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió culpa al imaginar algo nuevo. Sintió alivio. Después de revisar un último archivo, Clara cerró la carpeta con fuerza. «Tengo todo lo que necesito», dijo. Sergio asintió. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora, espero el momento adecuado». Él la observó en silencio. Luego, con una voz apenas audible, agregó: «Cuando llegue ese momento, estaré a tu lado». Clara lo creyó, no porque quisiera hacerlo, sino porque, con él, no sentía la necesidad de dudar. Era extraño. Después de tanto dolor, de tanta mentira, encontrar una verdad era casi perturbador, pero también reconfortante. Clara no sabía si era amor lo que comenzaba a sentir, pero sí sabía que no era miedo, y eso ya era demasiado. Decidieron salir a caminar. El aire fresco de la tarde les vino bien. Clara necesitaba desconectar por unos minutos. Pasearon por un parque cercano, hablando de todo y de nada. Sergio le contó historias de infancia, anécdotas de su adolescencia con Diego, momentos que antes habrían sido triviales. Pero ahora, cada detalle tenía peso.
Clara lo escuchaba como quien descubre un libro que le habla directamente. Cada palabra de él era una caricia al alma. Y en un momento, Sergio dijo algo que la dejó sin aliento. Siempre supe que Diego no te merecía. Solo que tú aún no lo sabías. Clara se detuvo. Lo miró fijamente. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Él suspiró. Porque no era mi lugar. Porque esperaba que tú lo vieras con tus propios ojos. Porque hay verdades que uno no puede imponer. Solo acompañar hasta que se revelen solas. Ella asintió. No había reproche en su mirada. Solo comprensión. Porque entendía. Porque a veces, hasta el silencio es un acto de amor. Y en ese instante, Clara sintió que su corazón, por primera vez en años, dejaba de latir solo para sobrevivir. Empezaba a latir con esperanza, con algo suave, con algo nuevo. Esa noche, al llegar a casa, Clara se sintió distinta. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola en su dolor. Tenía un cómplice, alguien que no solo entendía su herida, sino que la respetaba, que no buscaba reemplazar, ni llenar vacíos, ni salvarla. Sergio simplemente estaba. Y eso, después de tanto abandono emocional, era un milagro. Diego, como siempre, llegó tarde, con una excusa de reunión, con un beso distraído, con la seguridad de quien cree que aún tiene el control. Clara lo dejó hablar, lo dejó actuar, pero ya no le creía, ni una sola palabra. Al día siguiente, en la oficina, Clara revisó por última vez el contenido del pendrive. Todo estaba allí, pero algo más la sorprendió. Un intercambio de correos entre Nuria y otra mujer. No decía su nombre, pero el mensaje era claro. Está casi todo listo para que él caiga. Faltan detalles. Clara leyó esa frase una y otra vez. ¿A qué se referían? ¿Era Diego el objetivo? ¿O hablaban de ella? La duda se instaló como un puñal. Y una nueva pregunta emergió. ¿Qué papel jugaba Nuria realmente en todo esto? ¿Era solo la amante? ¿O había algo más detrás? Sergio no se sorprendió cuando Clara le mostró el correo. Siempre pensé que Nuria tenía sus propios motivos. Esto no es solo una aventura. Clara asintió. Empezaban a ver el cuadro completo, o al menos parte de él. Pero aún faltaban piezas. Y cada día que pasaba, las cosas se volvían más complejas. Clara entendía que estaba atrapada en una red mucho más profunda. Pero ya no temía, porque el miedo se había convertido en motor. Y la traición, en combustible. No quería venganza, quería verdad. Y para conseguirla, estaba dispuesta a llegar hasta el final. Durante un almuerzo silencioso, Diego le preguntó, ¿en qué piensas últimamente? Clara lo miró, sonrió. ¿En cuánto cambia la vida cuando uno deja de mentirse a sí mismo? Diego no respondió, cambió de tema, pero el temblor en su mano lo delató. Clara lo supo en ese instante. Él también sentía que algo se le escapaba, que su mundo, cuidadosamente armado, empezaba a desmoronarse. Y ella, por primera vez, no se sintió culpable. Se sintió en paz, porque entendía que no era ella quien rompía nada. Solo quitaba los velos. Mostraba lo que siempre estuvo allí. Esa noche, Clara recibió un mensaje de Sergio. Gracias por dejarme caminar a tu lado, aunque sea por un tramo. Ella respondió, este tramo me salvó. No hubo más palabras, pero en ambos corazones, algo quedó sembrado. Un futuro, quizás, una posibilidad, o simplemente, una certeza. A veces, el dolor compartido une más que el amor forzado. Y en medio del caos, ambos habían encontrado un respiro, un espacio donde ser ellos mismos, donde no hacía falta fingir, donde, por fin, podía mirar hacia adelante sin miedo. Las certezas no son suficientes cuando se quiere justicia. A veces, hay que exponer. Clara lo sabía, y por eso, después de días de planificación, decidió dar el primer golpe. Fingió una escapada de fin de semana. Le dijo a Diego que necesitaba desconectarse, ir a un spa con una amiga. «Estás estresada, hazlo», respondió él con indiferencia. Era la oportunidad que Clara necesitaba. Con ayuda de Sergio, instaló una cámara oculta en la sala, también una en el garaje. Si Diego planeaba invitar a Nuria, como tantas otras veces, esta vez quedaría registrado. Clara salió de casa con una maleta vacía, se fue a un hotel cercano y desde ahí, observó. Esperó. El juego había comenzado. A las pocas horas, Diego llegó. Solo, pero no por mucho tiempo. Un coche blanco, que Clara reconoció de inmediato, estacionó frente a la casa. Nuria bajó, con paso firme,
Entró como si fuera dueña del lugar. Clara apretó los puños. El corazón le latía como tambor. Se sentó frente al monitor y empezó a grabar. Diego y Nuria se abrazaron. Se besaron. Rieron. Ella dejó una bolsa sobre la mesa. Sacó una botella de vino. Clara observaba todo. Era como ver una película de terror protagonizada por su propio esposo. Una pesadilla real, pero necesaria. La farsa estaba siendo documentada. Durante horas, grabó cada movimiento. Conversaciones, gestos, caricias. Todo con fecha y hora. Era la prueba que necesitaba. A medianoche, cansada pero satisfecha, cerró el portátil. Guardó las grabaciones en una memoria externa. Al día siguiente, volvería a casa como si nada. Pero en su alma, ya todo era diferente. Se sentía fuerte, capaz de exponer la verdad sin perderse en el odio. Porque cuando uno atraviesa el dolor y sobrevive, se convierte en algo más poderoso. Clara ya no quería solo justicia, quería libertad. Y la estaba construyendo con inteligencia, con pasos firmes. Ya no era víctima, era estratega. Regresó al día siguiente. Diego la recibió con afecto. Preguntó por el spa. Clara respondió con dulzura fingida. Perfecto, me hizo bien desconectarme. Él asintió. Nada en su rostro denotaba sospecha. Esa noche, Clara subió al estudio, cerró la puerta y conectó la memoria. Pero algo no cuadraba. Las carpetas estaban vacías. Completamente vacías. Revisó 3 veces. Reinició el sistema. Cambió de dispositivo. Nada. El archivo no estaba. La memoria había sido formateada o manipulada. Clara sintió un vértigo brutal. ¿Cómo era posible? Si ella misma lo había grabado. ¿Qué había pasado? Llamó a Sergio de inmediato. Él llegó en menos de media hora. Revisaron todo. Clara explicaba entre lágrimas de rabia lo que había hecho, cómo lo había organizado, cómo había visto todo. Sergio chequeó la cámara, el monitor, el software. Alguien lo encontró, dijo, y lo borró todo. Clara se sentó en el suelo, vencida. ¿Cómo lo supieron? Sergio la miró en silencio. Tal vez no sabían, solo intuyeron. Tal vez Diego revisó algo. O tal vez alguien más lo advirtió. Esa posibilidad cayó como plomo. ¿Y si había un tercero jugando en las sombras? ¿Y si alguien la estaba vigilando a ella también? Clara quiso gritar, pero no lo hizo, porque entendía que cada reacción era una pista para el enemigo. Respiró hondo. Se secó las lágrimas. Entonces empiezo de nuevo, dijo. Sergio la miró con orgullo. Sí, pero esta vez, con más cuidado. Clara sabía que estaba entrando en una guerra emocional sin reglas. Y eso, aunque le daba miedo, también le encendía una chispa de determinación. La farsa se estaba desmoronando. Pero aún no era el final. Ahora era cuestión de persistencia. Y Clara no tenía intención de rendirse. En los días siguientes, Clara comenzó a notar detalles inquietantes. Documentos mal colocados. Archivos en su computadora personal que no recordaba haber abierto. Llamadas perdidas de números desconocidos. Y un sentimiento constante de estar siendo observada. Lo comentó con Sergio, quien le recomendó cambiar contraseñas, cerrar todas las sesiones y, sobre todo, actuar con más sigilo. Están nerviosos, dijo. Y cuando alguien está nervioso, comete errores. Clara tomó nota. Esta vez, jugaría con más astucia, pero también con más coraje, porque ya no era solo una cuestión de traición, era una cuestión de identidad. Un día, mientras limpiaba el estudio de Diego, encontró algo inesperado, la cámara que había usado, rota, dentro de una bolsa negra en la papelera. Su corazón se detuvo. La había escondido bien. ¿Quién la había encontrado? ¿Diego? ¿Nuria? ¿Otra persona? La sensación de traición se multiplicó, pero también la de confirmación. No era paranoia, no era exageración, era real. Clara sostenía la cámara rota como si fuera una reliquia, la prueba de que estaban dispuestos a todo para silenciarla. Pero lo que ellos no sabían era que ella estaba lista para gritar. Esa noche, frente al espejo, Clara se miró largo rato. No van a ganarme, susurró. Se recogió el cabello, se puso su pijama y se fue a la cama. Diego dormía, o fingía hacerlo. Ella lo miró con una mezcla de desprecio y compasión, porque entendía que, más allá del dolor, lo que había entre ellos era una ruina emocional. Y las ruinas no se reparan, se abandonan, o se usan como cimientos para algo nuevo.
Clara aún no sabía qué haría exactamente, pero sí sabía que no se detendría hasta derribar completamente la fachada que Diego había construido. El dolor aún estaba allí, pero ya no paralizaba. Ahora era impulso, energía. Clara se lo repetía en su interior. Me traicionaron, me mintieron, me usaron, pero no me vencieron. Sergio, como siempre, al otro lado del teléfono, le dio su frase del día: la verdad se esconde, pero nunca desaparece. Y Clara sonrió, porque lo creía, porque, aunque le habían borrado pruebas, no podrían borrar su determinación. Y eso era lo más peligroso de todo. A veces, la verdad no se descubre, se presenta sola, cuando ya no queda nada por ocultar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Clara no buscaba a Nuria ese día. Fue Nuria quien la encontró. Apareció en su oficina sin anunciarse, con la mirada baja, las manos temblorosas y una expresión distinta. No estaba maquillada, ni vestida como siempre. Parecía otra mujer. ¿Podemos hablar?, preguntó. Clara dudó. Podía echarla, podía gritarle, podía callarse. Pero eligió otra cosa. Asintió, cerró la puerta y se sentó. Porque hay momentos que no se evitan. Se enfrentan. Nuria tomó aire y comenzó a hablar. Sé que lo sabes todo, empezó. Clara no respondió. No lo necesitaba. Diego y yo, no fue un accidente. No fue amor. Fue un plan. Clara frunció el ceño. Nuria tragó saliva. No empecé esto por él. Empecé por mí. O mejor dicho, por mi hermana. La frase cayó como una piedra en el aire. Tu hermana, murmuró Clara. Sí, él destruyó su vida. Hace años. Ella trabajaba con él. Diego la acusó falsamente de filtrar información. Fue despedida, humillada, y meses después, intentó quitarse la vida. Clara sintió que el piso se movía. Todo lo que sospechaba se volvía más grande. Nuria continuó. Su voz era quebrada, pero firme. Me prometí que algún día se lo haría pagar. Que lo destruiría, no con violencia. Con lo mismo que él usó, mentiras. Lo seduje, lo hice caer. No porque me atrajera, porque sabía que él caería. Siempre cae. Clara la escuchaba con el alma encogida. Parte de ella quería sentir compasión. Otra, rabia. Pero ambas emociones se mezclaban con una tercera, comprensión. ¿Y por qué acercarte a mí?, preguntó con un hilo de voz. Nuria bajó la mirada. Porque al principio pensé que tú eras como él. Que lo sabías. Que lo permitías. Quería odiarte también. Pero no pude, susurró Nuria. Porque vi quién eres. Porque entendí que tú también eras una víctima. Solo que no lo sabías aún. Clara cerró los ojos por un instante. Necesitaba aire. ¿Y por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Nuria la miró directo a los ojos. Porque está cerca de hacer lo que yo no pude. Exponerlo. Y porque no quiero que sufras más. Porque ya no se trata de venganza. Se trata de justicia. Clara no sabía qué responder. Todo en ella temblaba. Su mundo, nuevamente, cambiaba de forma. La conversación siguió en voz baja, como si los muros pudieran escuchar. Nuria le confesó que había recibido amenazas. Que alguien más sabía lo que ella planeaba. Creí que me controlaba la situación, pero hay alguien más detrás. Alguien que quiere que esto no salga a la luz. Clara frunció el ceño. ¿Quién? Nuria negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que me vigilan, que me interceptan, que me siguen. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Era Diego? ¿Otra persona dentro de la empresa? ¿Sergio? No, Sergio no. Ella lo habría sentido. ¿O sí? Esa noche, Clara caminó sin rumbo por la casa. Pensaba en lo que Nuria le había dicho. En su hermana, en el plan, en la manipulación. Pero también pensaba en ella misma. En cómo había sido usada, engañada, pero también transformada. ¿Estaba dispuesta a perdonar a Nuria? No lo sabía. ¿Podía entenderla? En parte, sí. Ambas habían sido víctimas. Ambas habían amado mal. Ambas buscaban algo que les diera sentido. Pero la diferencia era que Clara no quería venganza. Quería paz. Y eso, a veces, se consigue solo cuando se deja caer todo. Sergio la llamó, como cada noche. Pero Clara no contestó de inmediato. Necesitaba espacio. Respiró hondo. Pensó en él, en sus palabras, en sus gestos. No podía imaginarlo aliado con Diego. No, Sergio era diferente. O eso quería creer. Finalmente contestó. ¿Estás bien?, preguntó él. Clara solo dijo,
Hablé con Nuria. Silencio. Y nada es como pensaba. Sergio esperó. No presionó. Cuando quieras, hablamos. Clara colgó y se sentó frente a su reflejo. Ya no se reconocía del todo, pero por primera vez le gustaba lo que veía. Las piezas empezaban a encajar, aunque el rompecabezas no estaba completo. Clara no sabía si Nuria decía toda la verdad, pero había algo auténtico en sus ojos, algo que no se finge. Pensó en la hermana de Nuria, en todo lo que puede perder una mujer cuando se ve arrinconada. Pensó en ella misma, en las veces que creyó en Diego, en las veces que se culpó por no ser suficiente. Y entendió algo: la traición de Diego no era solo un error, era una forma de vida, un patrón, un veneno que él había sembrado en más de una mujer. Y ahora, era hora de detenerlo. Esa madrugada, Clara sacó las carpetas, las fotos, los correos. Todo, los puso sobre la mesa, encendió una vela y comenzó a ordenar, como si estuviera preparando una exposición, como si la verdad necesitara un espacio claro, limpio, para ser dicha. Ya no temía, ya no dudaba. Clara estaba lista, listísima, para enfrentar, para hablar, para actuar. Porque a veces, la única forma de romper el ciclo es prender fuego a lo que lo alimenta. Dormir a veces se convierte en un lujo cuando el alma está dividida. Clara pasó la madrugada rodeada de carpetas, correos y fotografías que ya no le arrancaban lágrimas, sino vértigo. Nuria había revelado una historia más profunda que la traición, una vida arrasada, una hermana olvidada, una venganza silenciosa. Y ahora, Clara se encontraba en medio de dos mundos, uno que se caía a pedazos y otro que apenas comenzaba a dibujarse en el horizonte. Diego seguía dormido, con esa paz cínica de quien no sabe que la verdad lo observa desde la almohada vecina. Y Sergio era esa otra orilla. Clara no sabía si lanzarse, pero sí que ya no quería seguir nadando en círculos. Al amanecer, Clara se preparó un café y observó cómo la ciudad despertaba. Cada coche, cada transeúnte, le parecía ajeno, distante. Su propia vida le parecía una serie de decisiones prestadas. Diego bajó como siempre, con ese aire de seguridad autoconstruida. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mucho interés. Lo suficiente, respondió ella sin levantar la vista. Ningún reproche, ningún gesto agresivo, solo la calma de quien sabe que tiene una bomba en las manos, pero elige cuándo detonarla. Diego hablaba del trabajo, de una nueva inversión. Clara pensaba en la hermana de Nuria, en su intento fallido por quitarse la vida, y en cuántas veces ella misma estuvo a punto de desaparecer sin irse. Ese mismo día, Clara le escribió a Sergio: «Necesito verte». La respuesta llegó enseguida: «Dime cuándo y dónde». Se encontraron en un parque discreto, donde los árboles cubrían más que el sol. Clara no sabía por dónde empezar. Todo está claro y, al mismo tiempo, es un caos, dijo al sentarse. Sergio no interrumpió, solo escuchaba. Nuria me lo contó todo. No fue solo una amante. Fue una hermana rota que quiso justicia. ¿Me utilizó? Sí, pero también me despertó. Sergio asintió con gravedad. No fue un plan bonito, pero te devolvió el espejo. ¿Y qué ves ahora cuando te miras? Clara bajó la cabeza. Veo a alguien que empieza a reconocerse. Hablar con Sergio no era como hablar con otros hombres. No necesitaba defenderse, ni explicarse, ni fingir. Me duele pensar que, en medio de todo esto, tú estabas esperándome en silencio. Sergio negó con una leve sonrisa. No te esperaba, solo caminabas cerca, porque sabías que algún día saldrías del laberinto. Clara se quedó en silencio. Pensaba en todas las noches que durmió abrazada a una mentira, en todos los días que cocinó para alguien que la despreciaba en secreto. Diego ya no me importa, pero lo que significó mi matrimonio, eso todavía me pesa. Sergio respondió con suavidad: no es lo que significó, es lo que tú le diste. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y revisión. Clara ordenaba documentos, clasificaba pruebas, ensayaba frases. Cada línea de texto, cada audio, era una herramienta. Pero también, cada gesto de Sergio se volvía una caricia para el alma. Él no presionaba, estaba, solo eso, presente, cuidando desde la distancia exacta. Un día, Clara le preguntó: «¿Tú nunca pensaste en decirme antes?». Él contestó con una franqueza que desarmaba: «Pero entendí que era tu batalla, y que solo tú podías decidir cuándo dejar de sangrar».
Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie la había entendido así. En medio de esa reconstrucción, Nuria volvió a escribirle. Solo una frase: gracias por no gritar. Clara no respondió, pero lo sintió como un cierre, como una página que por fin podía pasar. Y entonces vino lo inesperado. Diego comenzó a mostrarse nervioso. Comentarios sin sentido, preguntas fuera de lugar, noches en vela, como si la calma de Clara le anunciara la tormenta. Y era verdad. Ella ya no necesitaba enfadarse, solo esperar, porque cuando una verdad madura, se cae sola. Y Clara tenía en sus manos el fruto listo para caer. Una tarde, mientras organizaba las últimas pruebas, Sergio le llevó una caja con portadas impresas, copias de respaldo, todo perfectamente ordenado. No dejaremos que nada desaparezca esta vez. Clara lo miró con ternura. Lo harías por cualquiera. Él no respondió con palabras. La miró, y en su mirada, ella encontró una promesa, algo más fuerte que el deseo, más profundo que el afecto. Era respeto, era confianza, era amor que aún no necesitaba nombre. Y eso, para Clara, era más valioso que cualquier declaración. Esa noche, lo invitó a quedarse un momento más. No hablaron de estrategias, ni de pruebas, ni de Diego. Hablaron de música, de viajes no hechos, de libros olvidados. Rieron. Clara volvió a reír con ganas. Sin miedo. Sergio le rozó la mejilla con la yema de los dedos. ¿Qué pasa si esto termina y no quieres verme más?, preguntó. Clara lo miró, seria. Lo que más deseo es que cuando esto termine, me quede algo que valga la pena recordar. Sergio solo dijo: entonces dame una sola noche para no olvidar. Y en ese instante, Clara lo besó. No fue un beso urgente. Fue lento, delicado, cargado de verdad, de comprensión, de cicatrices que, al tocarse, dejan de doler tanto. No hubo promesas, no hubo exigencias, solo dos almas que por fin se encontraron. Después del beso, Clara apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos. No por cansancio, por paz, porque ese abrazo era todo lo que había estado buscando sin saberlo. Y por primera vez, no se sintió dividida entre dos mundos. Se sintió completa, como si el puente entre su dolor y su futuro tuviera nombre propio. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de reconstruir tu vida con alguien nuevo después de una traición devastadora? No hay mayor silencio que el que precede a una gran revelación. Y esa noche, todo estaba cuidadosamente orquestado. Clara organizó una cena de gala con el pretexto de celebrar los nuevos logros financieros de la empresa. Invitaciones formales, menú de autor, iluminación perfecta. Diego, halagado, pensaba que era una velada en su honor. Se pavoneaba entre los invitados, saludando con esa seguridad construida sobre falsedades. Clara, en cambio, se movía con elegancia estratégica. Saludaba, sonreía, pero su mirada era firme. Tenía en su poder la verdad, y esta vez no la dejaría escapar. Sergio estaba allí también, discreto, entre las sombras de su apoyo silencioso. La noche transcurría entre brindis y discursos vacíos. Diego subió al escenario y agradeció a su compañera de vida, su fuerza constante, mirando a Clara como si nada hubiera pasado. Ella lo escuchaba con una serenidad que no era indiferencia, sino preparación. Los ojos de los asistentes brillaban por el vino, por el oro del lugar. Nadie sospechaba que estaban a punto de presenciar el derrumbe de una mentira. Cuando Diego terminó su discurso, Clara pidió el micrófono. Con voz suave, firme, agradeció a los presentes. Dijo que esa noche era especial, no por los negocios, sino por la verdad. Quisiera compartir con ustedes algo más personal, porque a veces, detrás del éxito, hay otras historias que merecen ser contadas. La sala se silenció. Algunos sonrieron con curiosidad. Diego se removió en su silla, incómodo. Clara continuó. Durante años, creí en una historia que resultó ser una construcción ajena. Pero ya no. Hoy decido nombrar las cosas como son. Hizo una seña y Sergio proyectó en pantalla las primeras imágenes. Fotos de Diego y Nuria. Mensajes. Fechas. Todo cuidadosamente ordenado. Un murmullo se apoderó de la sala. Diego se levantó de golpe. ¿Qué es esto, Clara? Ella no se inmutó. Esto es la parte de tu vida que olvidaste borrar, dijo con calma. La parte donde decidiste mentirle a todos los que aquí confiaron en ti. Las imágenes continuaban, ahora con correos internos de desvío de fondos. Clara explicó cada documento con precisión.
No necesitó levantar la voz. La elegancia de la verdad la hacía brillar. Algunos invitados ya habían dejado los cubiertos. Otros observaban en silencio, perplejos. Nuria, en una esquina, parecía pálida. Clara entonces giró hacia ella. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? Nuria tragó saliva. Sí, todo es cierto, y lamento no haber hablado antes. Diego intentó intervenir. Esto es una trampa, una venganza. Clara lo miró con la frialdad de quien ya no teme. No, esto es justicia, y tú solo eres víctima de tu propio reflejo. Las palabras retumbaron como un eco limpio. La dignidad con la que Clara hablaba convertía su dolor en fuerza. Y esa fuerza era imbatible. Diego no tenía escapatoria. Nuria se sentó, sin poder sostener la mirada. Y los asistentes, que al principio estaban incómodos, ahora entendían que eran testigos de algo necesario. Clara no buscaba venganza. Buscaba cierre. Y lo estaba logrando con cada palabra. Una invitada murmuró: ¡qué valentía! Otra dijo en voz baja: ella está renaciendo. Porque eso era lo que Clara estaba haciendo. No solo señalaba al culpable. Se estaba liberando frente a todos, con los ojos abiertos, sin lágrimas ni gritos. Cuando terminó de hablar, hubo un aplauso tímido. No por espectáculo, por respeto. Clara respiró hondo. Había cumplido su propósito: exponer, sanar y cerrar. Diego abandonó la sala entre susurros y rostros que ya no lo aplaudían. Sergio se acercó. Le entregó un pañuelo. Te dije que podías hacerlo. Ella sonrió por primera vez esa noche. Las luces se atenuaron. Los invitados comenzaron a retirarse, aún en shock. Algunos se acercaron a Clara para abrazarla. Otros no supieron qué decir. Pero todos sintieron que habían presenciado algo que cambiaría sus formas de ver la vida. Sergio y Clara salieron del salón sin prisa. Caminaban como dos aliados que acaban de vencer una batalla sin necesidad de espadas. Clara sabía que todavía quedaban capítulos. Pero esa noche, había ganado una guerra silenciosa que muchos no se atreven ni a pelear. La humillación de Diego no fue su victoria. Su libertad, sí. Nuria se acercó antes de irse. Gracias por no hundirme más. No lo merezco, pero gracias. Clara la miró. No era tu guerra, y ya no es la mía. Y con esa frase, se marchó. Porque sabía que el peso del odio solo prolonga la prisión. Afuera, el aire era distinto. Clara respiró profundo. Y al mirar a Sergio, supo que había algo que no necesitaba planear. Lo que podían hacer cuando ya no hay más miedo. Se tomó su mano, sin mirar atrás. Y así, comenzó el verdadero cambio. A veces, lo más poderoso no es lo que se dice, sino lo que se firma. Y esa mañana, Clara tenía un bolígrafo en la mano y un documento frente a ella que sellaba un antes y un después. La solicitud de separación oficial. Legal. Irrevocable. No hubo lágrimas al firmar. Solo una respiración profunda. Clara no sentía que estaba perdiendo un marido. Sentía que se estaba quitando una piedra del pecho. Una que había aprendido a cargar durante años, pensando que era amor. Y ahora entendía que era costumbre, miedo, fachada. Había entregado demasiado a una imagen. Y finalmente había aprendido que una imagen no vale lo que pesa un alma en paz. Diego no se presentó a firmar. Envió a su abogado. Frío, calculado, ausente hasta en su propia ruina. Clara lo esperaba, no para discutir, sino para mirar una última vez los restos de lo que habían sido. Pero no fue necesario. El silencio de su ausencia dijo todo. En su lugar, Sergio la acompañó. No dentro de la sala, afuera, sentado en una banca, esperándola como quien espera que el invierno pase. Cuando Clara salió, le bastó una mirada para entenderlo todo. ¿Listo?, preguntó él. Más que nunca, respondió ella. Y con eso, comenzaron a caminar. No hacia una relación, hacia la libertad. Pero aún faltaba una escena. Clara lo sabía. El golpe final no era legal. Era simbólico. Era mostrar que ella ya no era parte de esa vida, ni de esa empresa, ni de esa mentira. Así que organizó una rueda de prensa con un único objetivo: informar que transfería la mitad de su participación empresarial a proyectos sociales. Fundaciones para mujeres, becas educativas, centros de ayuda emocional. Todo con su nombre. No por ego, por legado, por propósito. Diego, al enterarse, reaccionó con furia. Estás destruyendo lo que construimos. Clara lo miró con calma. Estoy construyendo algo nuevo con lo que tú nunca supiste hacer. Con verdad.
El impacto fue inmediato. Medios, redes, inversores, todos comentaban su decisión. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron, pero ninguno quedó indiferente. Clara no lo hacía por aplausos. Lo hacía por cierre, por redención, por transformación. Se sentía como una arquitecta que derriba ruinas para levantar puentes. El dinero nunca había sido su meta, pero ahora sería su herramienta, para abrir puertas, no para encerrar personas. Sergio la observaba desde un rincón, con los brazos cruzados y los ojos llenos de una mezcla rara entre orgullo y ternura, porque verla brillar le recordaba por qué se había enamorado. Clara no necesitaba aplausos, pero sí necesitaba algo más, respuestas. Esa noche, invitó a Sergio a cenar. Nada lujoso, una mesa sencilla, 2 copas de vino y un corazón abierto. Quiero que me digas la verdad completa, le pidió. Sergio no esquivó. Tomó un sorbo y empezó. Fui yo quien buscó a Nuria. Le entregué información sobre lo que Diego había hecho, sobre lo de su hermana. Lo supe antes de conocerte, pero no sabía cómo decírtelo sin destruirte. Clara lo miraba sin interrumpir. Lo hice porque tú merecías saberlo, pero también porque, desde que te vi, supe que necesitabas libertad para renacer. No te lo dije antes porque tenía miedo de manipularte. No quería ser otro hombre que decide por ti. Clara respiró hondo. No estaba enojada. Estaba procesando. Entonces, tú sabías todo desde el principio. Sergio asintió. Sí, pero no imaginé que me enamoraría de ti en el camino. Las palabras se clavaron como aguja y caricia a la vez. Clara no supo si llorar o reír. Me ayudaste a destruir mi mundo. Sergio negó con suavidad. Te ayudé a reconstruirte. Yo solo te mostré las piezas. Clara lo pensó, y por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, no era un error amar de nuevo. Se quedaron en silencio unos segundos. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, los dos compartían un espacio lleno de todo lo que habían callado. Sergio se levantó, fue hacia la ventana y dijo algo que Clara no olvidaría jamás. Podría haberme quedado callado, seguir a tu lado sin decir nada. Pero el amor que siento por ti no se construye sobre secretos, sino sobre elecciones. Clara se levantó, caminó hacia él. Gracias por elegirme incluso antes de que yo supiera quién era. Y en ese abrazo, sellaron un pacto más fuerte que cualquier papel, el de sanar juntos, sin prisa, sin miedo. Esa noche no fue de pasión ni de promesas. Fue de calma, de cuerpos que se recuestan sin la urgencia de llenar vacíos, de miradas largas, silencios plenos. Clara se durmió sobre el pecho de Sergio, y por primera vez en muchos años, su sueño no fue escapatoria. Fue descanso. Cerró los ojos sabiendo que su historia con Diego ya no le dolía. Le enseñaba. Y eso, para una mujer que había sido traicionada, usada y finalmente redimida, era el último y más bello golpe de todos. Hay momentos que no se anuncian, pero lo cambian todo. La mañana siguiente fue una de esas. Clara despertó en casa de Sergio, con el sol entrando a través de las cortinas y el olor a café llenando el aire. No había ruido, no había sobresaltos. Solo paz. Se incorporó lentamente, como quien no tiene apuro por regresar a ningún lugar. Porque, por fin, no tenía que escapar. Sergio estaba en la cocina, canturreando algo, sin saber que ella lo observaba desde la puerta. Y en ese instante, Clara entendió que ya no tenía que elegir entre la mujer que fue y la que podía ser. Podía ser ambas. Podía ser nueva y libre. Sergio le ofreció el café como si fuera un gesto sagrado. Clara lo aceptó con una sonrisa leve, de esas que no piden nada y lo dicen todo. No hablaron mucho. No hacía falta. A veces, las palabras sobran cuando el alma encuentra su lugar. Clara pensaba en todo lo que había dejado atrás. Su matrimonio, su imagen perfecta, su silencio. Pensaba en lo que había ganado. Claridad, verdad, fuerza. Y también pensaba en lo que estaban haciendo. Porque sí, lo que sentía por Sergio ya no era sombra. Era luz. Clara no tenía respuestas definitivas, pero por primera vez, no las necesitaba. Pasaron el día caminando por la ciudad, como si fueran dos adolescentes que se descubren el uno al otro. Entraron en librerías, en cafés pequeños, en parques llenos de risas ajenas. Clara sentía que cada paso era una despedida del dolor. No porque se borrara, sino porque ya no la definía. Al atardecer, se sentaron en una banca frente al río. Sergio le tomó la mano y dijo,
Nunca quise salvarte. Quería verte volar. Clara lo miró largo rato, y en sus ojos encontró la certeza que nunca tuvo con Diego, la de ser elegida con conciencia, no por comodidad, elegida con amor real. Volvieron a casa en silencio. Sergio preparó la cena y Clara puso música. Rieron, brindaron, compartieron historias pequeñas. Era un ritual cotidiano, sí, pero también era la confirmación de que las grandes revoluciones a veces nacen en la rutina compartida. Esa noche, Clara sacó una caja que llevaba tiempo guardada. Dentro estaban las cartas que nunca envió, las fotos que nunca rompió, los recuerdos que había acumulado como quien guarda migajas. «Ya no me sirven», dijo. «Entonces déjalas ir», respondió Sergio. Y juntos, uno a uno, quemaron esos fragmentos. No como venganza, como liberación. Al terminar, Clara sintió una ligereza que no conocía, como si al fin tuviera espacio dentro de sí para algo nuevo. Sergio le acarició el rostro. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Ella sonrió. «Vivir, sin miedo, y sin volver a pedirme permiso». Él no dijo nada, solo la abrazó, porque hay amores que no se dicen, se sostienen, se construyen sin prisa. Clara ya no necesitaba garantías. Había aprendido que el amor no se ruega, se ofrece, se cuida, se elige todos los días. Y ella estaba lista para elegir. En las semanas siguientes, Clara retomó proyectos que había postergado por años. Dio charlas, creó una fundación para mujeres que han vivido traiciones emocionales. Escribió columnas sobre resiliencia. La invitaron a programas, a entrevistas. Pero ella nunca hablaba de Diego, porque su historia no era sobre él, era sobre ella, y sobre todas las mujeres que han aprendido a renacer sin ruido, sin escándalo, pero con un fuego interno que ninguna traición puede apagar. Sergio la acompañaba a cada paso, pero desde el margen, como quien sabe que el verdadero amor no necesita protagonismo, solo presencia. Un día, mientras caminaban juntos por una feria, una mujer se acercó. «¿Eres Clara?». Ella asintió. «Gracias por tu historia. Me ayudaste a salir de algo muy oscuro». Clara la abrazó. No dijo mucho, porque entendía, porque había estado allí, y ahora estaba aquí. Esa fue la validación más poderosa que recibió jamás. No los aplausos, no los reconocimientos, sino esa conexión silenciosa entre heridas que saben que ya no sangran. Y en ese momento, supo que todo había valido la pena. Todo, incluso el dolor. Esa noche, en la terraza de su nuevo departamento, Clara y Sergio brindaron bajo las estrellas. «¿Y si esto termina algún día?», preguntó él con una sonrisa. «Entonces sabremos que valió la pena mientras duró», respondió ella. Porque no le temía al final, le temía a no haber vivido. Y con Sergio, estaba viviendo. Plenamente, libremente, humanamente. Se abrazaron sin prisa, como quien sabe que no hay otro lugar en el que preferirían estar. Y en ese abrazo, se cerró un ciclo. No con un portazo, con un suspiro. Y así, Clara caminó hacia adelante, sin mirar atrás, sin resentimiento, con cicatrices, sí, pero con la frente en alto. No porque ganara una batalla, sino porque se eligió a sí misma. Y ese, siempre, será el mayor acto de amor. Por accidente vi las fotos del viaje secreto de mi marido con su amante. Cada imagen dolía más que la anterior, pero lo más impactante fue descubrir quién las borró. Esa verdad lo cambió todo. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi esposo celebraba con su amante en su escondite, y yo llegué con su prometido. Lo que ocurrió ese día fue simplemente inolvidable. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi esposo celebraba con su amante en su escondite. Yo llegué con su prometido. No te lo pierdas, porque cada traición también puede ser el inicio de tu fuerza y tu justicia. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.